reciclaje de las palabras con las que ya cuenta el español, ¿sí? Que lo que hace simplemente es producirse una transformación en su significado que permiten aplicarlo a una nueva realidad. Aquí estuvimos hablando, por un lado, de la cuestión de las voces en general, ¿verdad? Y luego de un tecnolecto específico que va a servir para identificar al español de América, más que nada porque lo distingue mucho del español de España, que es el uso de voces marineras, ¿sí? Eso es un rasgo muy propio de todo el español de América, que en el español de España no se da. Es decir, las voces marineras que tiene el español de España se da en las variedades costeras, ¿verdad? Y guardan o tienen un significado marinero, mientras que en el caso de América tienen un significado más general y además se dan en todas las variedades. Creo que ahora sí que había alguna pregunta. Una pregunta sobre la confiabilidad de las fuentes para llegar a conclusiones. Luego vamos a hablar de las fuentes, ¿sí? Luego vamos a llegar a hablar de las fuentes, pero fíjense que si yo hasta ahora he estado intentando hacer ciencia, en el sentido de explicar una serie de principios que funcionan de forma general y de forma, digamos, independiente del investigador, en el caso de las fuentes vamos a hablar casi más de un arte, ¿verdad? De una especie de habilidad del filólogo para darse cuenta de qué fuentes son buenas para lo que quiere hacer, ¿verdad? Y de si son fiables o no. Por tanto, ahí, más que pensar en unas normas rígidas, como puede ser para lo que estamos estudiando ahora, nos vamos a tener que fiar de la habilidad del filólogo. Y es más, ahí está precisamente el mérito del buen filólogo y del mal filólogo, ¿no? Bueno, el mal filólogo no tiene mérito, el mérito del buen filólogo, que sería encontrar las mejores fuentes, o mejor, viendo una fuente, darse cuenta de cuáles pueden ser los mejores resultados que puede obtener de ella, ¿sí? Que puede obtener de ella. Porque hay fuentes que todos nos damos cuenta, ¿verdad?, de que son muy útiles. Hay otras que quizá uno puede decir, yo de aquí no tengo nada que decir, ¿verdad? Esto no me sirve para nada, pero siempre sirve para algo. Recuerden que los historiadores de la lengua somos los grandes recicladores. También vamos a reciclar los corpus, ¿verdad? Quizá no para lo que queríamos estudiar, pero sí para estudiar otra cuestión. Por tanto, fíjense, repito, estrategia, de eso vamos a hablar luego. Estrategia de la modificación, estrategia de la incorporación. Hoy vamos a terminar con el léxico hablando de otra estrategia de la incorporación, o mejor, de otras fuentes que sirven también para enriquecer el español de América y para diferenciarlo del español de España, que son aquellos vocablos que se tomen de ciertas lenguas europeas, ¿sí? Yo a veces he utilizado para estos elementos el término europeísmos, aunque debo decir que europeísmo también lo utiliza, por ejemplo, Álvarez de Miranda, pero para una cosa diferente, ¿sí? Por tanto, en este contexto específico, yo voy a hablar de europeísmos como voces tomadas de las lenguas europeas que pasan a América, igual que cuando hablamos de indigenismos, pensamos en las lenguas indígenas. Y para eso, como siempre, voy a compartir pues una pantalla que es la del otro día. Perfecto. Ahí está la pantalla, esto ya lo vimos. Bueno, esto es la portada, lo vimos. Perfecto, nos quedamos aquí. Vamos a empezar a hablar, por tanto, de estas otras lenguas europeas. Y en concreto vamos a hablar de las 4 lenguas europeas que más afectan al español de América y que podríamos decir son las que más afectan al español en general. ¿Sí? Alguien me puede decir, ¿no hay préstamos del holandés? Pues alguno hay. ¿No hay préstamos del húngaro? Pues sí, también hay alguno, ¿verdad? Pero las lenguas europeas que más van a aportar, lenguas europeas vivas, ¿verdad? No me refiero al latín y al griego, que más van a aportar al español de América van a ser estas 4, portugués, francés, italiano e inglés, y las he colocado en ese orden pensando en la antigüedad del contacto. Es decir, el contacto con el portugués va a ser el primero, después el francés, después el italiano y después el inglés. Por tanto, fíjense que el orden no es casual. Como les decía, por tanto, otra de las características del español americano es la presencia de voces que se toman de otros idiomas europeos, y en concreto de estos 4. Fíjense que, como les digo, préstamos del portugués, del francés, del italiano y del inglés también se dan en el español de España. Por tanto, alguien podría pensar, bueno, simplemente es lo mismo que ocurre en España.
Es lo mismo, pero no del todo, ¿sí? No del todo. ¿Por qué? Porque en realidad hay unas importantes diferencias entre ambos lados del Atlántico, y estas diferencias responden a dos cuestiones. Por un lado, a las circunstancias históricas que nos explican por qué entran palabras del portugués, del francés, del italiano y del inglés al español de América, que no son necesariamente las mismas circunstancias históricas que explican estos préstamos en el español de España. Por tanto, fíjense que las circunstancias son diferentes. Ahora voy a hablar de cuáles. Y por otro lado, naturalmente, las mismas voces. ¿Sí? No son las mismas voces las que se incorporan al español de América y al español de España. Muchas veces, ciertamente, los préstamos del portugués son distintos o los préstamos del inglés son distintos. ¿Sí? También habría otra cuestión que diferencia a España y América, que diferencian a España y América en esta cuestión, que es la forma de adaptar estas voces. Ustedes saben, ¿verdad?, que en América normalmente, permítanme decirlo de esta forma, estas palabras se incorporan por medio del oído, mientras que los españoles las incorporamos por medio de la vista, ¿sí? Eso explica que ustedes digan Wi-Fi y nosotros digamos Wi-Fi. Eso explica que nosotros digamos jersey, ¿verdad? Fíjense que nosotros las incorporamos a través de la vista, mientras que ustedes las incorporan a través del oído en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones, ¿sí? Eso también sería otra diferencia. Yo me voy a centrar ahora, sobre todo, en el punto 1, ¿sí? En las circunstancias que explican estas diferencias. Y cuando hablamos de estas circunstancias históricas peculiares, pues en realidad son esos factores que he apuntado en el punto B, ¿sí? ¿Por qué se incorporan palabras del portugués, del francés y del inglés en el español de América? En parte porque el portugués, el francés y el inglés son lenguas que están en contacto con el español en diversas zonas de América. En el caso del portugués, estoy pensando naturalmente todos los países que rodean Brasil, o en realidad aquellos países donde la frontera con Brasil ha sido una frontera más poblada y más porosa a través del tiempo, Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, ¿sí? Quizá la zona de Perú, de Colombia y de Venezuela, no tanto porque hasta hace poco tiempo, digamos que ahí está toda la selva amazónica, ¿verdad? Y entonces los contactos eran más difíciles. En todo caso, vamos a entender algunos préstamos del portugués en el español o en algunas variedades del español, precisamente porque se emplea en zonas vecinas, porque ese es el idioma de los vecinos. Lo mismo pasa con el francés, en el caso de la República Dominicana, luego vamos a hablar un poquito cuando hablemos de los préstamos del francés, o el caso del inglés, por ejemplo, en todo el norte de México, ¿verdad? O incluso en el caso del español de Estados Unidos, donde ni siquiera podemos hablar de zona vecina, sino de una situación de bilingüismo. Eso por un lado. Por otro lado, otra circunstancia que nos va a explicar la entrada de estos vocablos en el español de América es la emigración que a lo largo del tiempo se ha dado de hablantes de estos idiomas, ¿sí? Emigración de hablantes de inglés y de francés, quizá no con tanta frecuencia, también los hay, por ejemplo, en el Río de la Plata en el siglo XIX, también en otras zonas, sí, pero sobre todo emigración de portugueses, y cuando digo portugueses también estoy hablando de brasileños, ¿verdad?, de hablantes de portugués, o emigración de italianos, que probablemente sea la que todos tenemos en mente cuando pensamos en esta circunstancia, ¿no? La emigración también va a poner en contacto al español de América, o mejor, a algunas variedades del español de América con estos idiomas, y por tanto, pues también eso va a explicar la presencia de algunos de estos vocablos. Y por otro lado, la cuestión del prestigio. Esta circunstancia sí que es común y compartida entre España y América. El prestigio que tiene en diversos momentos históricos el francés y el inglés va a explicar por qué se incorporan voces del francés y del inglés al español de América. Por tanto, fíjense que estas van a ser las circunstancias, quizá hay alguna más, yo creo que estas son las fundamentales, las circunstancias que explican por qué las hablas del continente cuentan con préstamos tomados de estos cuatro idiomas. Y fíjense que lo interesante en esta cuestión es que estos factores que acabo de señalar no se van a dar igual en todo el español de América ni en todos los momentos históricos, ni siquiera en todas las clases sociales, ¿sí? Y eso explica precisamente que vaya a haber una diferente incidencia
de estos préstamos desde lo geográfico. Algunas variedades geográficas tendrán más términos portugueses que otras, algunas tendrán más términos italianos que otras. Desde lo cronológico, ¿sí? En algunos momentos será más potente la entrada de anglicismos, en otros la entrada de italianismos, por ejemplo. El campo nocional, ¿sí? Vamos a ver cómo hay una clara relación, al menos en algunos casos, entre préstamo y ámbito de la realidad a los que pertenecen esos préstamos. Y también lo social. Vamos a ver que también la influencia de estas lenguas no se va a dar igual en todas las clases sociales, ¿sí? Y todo esto pues responde una vez más a las circunstancias históricas que nos hablan de cómo es este contacto, ¿sí? Estos contactos van a ser diferentes a lo largo del tiempo, diferentes en los diversos lugares, van a tener consecuencias también, consecuencias diferentes, ¿sí? Fíjense, desde el punto de vista cronológico, pues, en fin, no sé si está por ahí Lirian, ¿verdad? Ayer hablaba Lirian de la lexicografía colombiana, ¿verdad? Y hablaba, por ejemplo, de un diccionario de galicismos de Rafael Uribe en Colombia del siglo XIX. No sorprende que aparezca un diccionario de galicismos en el siglo XIX, ¿verdad? Que es cuando el francés va a tener más influencia, porque eso responde a una serie de circunstancias históricas, al peso, al prestigio del francés en la sociedad hispanoamericana del siglo XIX y sobre todo en algunos lugares. Por tanto, mi idea ahora es hablar de cada una de estas lenguas. Voy a empezar, como les digo, por el portugués, luego francés, luego italiano y luego inglés. Voy a ir hablando lengua por lengua y luego, si quieren, pues hacemos una pausa para poder discutir las cuestiones que haya que discutir. El portugués, aunque el portugués suele ser un aporte escondido, ¿verdad? Un aporte callado, un aporte medio tímido, que muchas veces pasa desapercibido, tenemos que tener en cuenta que de estos 4 idiomas es la presencia más importante hasta el siglo XX. Quizá ahora tengamos más presencia del inglés, puede ser, pero no cabe duda de que durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, o al menos hasta el XVIII, en el XIX ya habría que ver con los galicismos, pero al menos durante toda la época colonial, de estas 4 lenguas, la que más aportes va a hacer al español va a ser el portugués, Y hay que tener en cuenta además 2 cuestiones. La influencia del portugués se va a dar desde los orígenes. Ya desde el siglo XV y el siglo XVI encontramos vocablos portugueses, ¿sí? De origen portugués. No sé si los podemos considerar portuguesismos, al menos desde mi concepción del lusismo y del portuguesismo, pero en todo caso, vocablos de origen portugués. Y otra cuestión también muy interesante, se va a dar, estos vocablos de origen portugués se van a encontrar en todas las variedades del español de América, en todas, ¿sí? Algo que habrá que explicar, ¿sí? Por qué todas las variedades del español de América tienen voces de origen portugués. Y esto se explica a partir de esta presencia muy importante y muy generalizada de las voces portuguesas en todo el español de América, se entiende a partir de las fuentes de entrada de estos vocablos. Es decir, de qué manera llegan voces portuguesas al español de América. Gregorio Salvador, en un trabajo clásico sobre lusismos del año 60 y tantos, y un trabajo bastante antiguo, señala una serie de fuentes de entrada en las que tiene razón, ¿sí? Dice, por ejemplo, algunos de los lusismos se deben a la influencia de Brasil, ¿sí? A la influencia de Brasil. Evidentemente, en Brasil se habla portugués, es fácil entender que en algunas variedades del español de América, como puede ser la uruguaya, la argentina o la paraguaya, haya voces tomadas del portugués. Y les he puesto ahí una que es muy típica del Uruguay. Si tenemos argentinos o paraguayos en la sala, que me corrijan, ¿verdad? Pero yo la asocio especialmente con Uruguay, que es este bichar, ¿verdad? Que significa simplemente ver, mirar, ¿sí? Vamos a un centro comercial. ¿Quieres comprar algo? No, solo por bichar cosas, ¿sí? Que es un préstamo del portugués el término portugués vigiar, ¿sí? Vigiar, vigilar, ¿verdad? De ahí viene este bichar. Es obvio el hecho de que este elemento se dé en Uruguay, pues nos lleva a pensar que es un préstamo de Brasil, tomado directamente del contacto con Brasil.
Claro, eso explica la presencia de lusismos en el caso de Uruguay o de Argentina, pero no explica por qué tenemos lusismos en Cuba, por qué tenemos lusismos en México o por qué tenemos lusismos en Chile, donde evidentemente el contacto con Brasil no nos sirve como argumento. Otro de los argumentos que aporta Gregorio Salvador, son las emigraciones lusas, y entiendan lusas, por favor, de la forma más amplia posible, es decir, la emigración de brasileños, ¿verdad?, la emigración de portugueses y la emigración de gallegos. En este caso no voy a separar entre gallego y portugués, ¿verdad?, voy a hablar de este tronco gallego-portugués, ¿verdad?, o lusitano, ¿verdad?, que nos explica también la presencia de una serie de voces. Piensen, por ejemplo, esta voz de escangallado, ¿verdad?, que aparece también en el español del Uruguay, aparece también en algún tango en Argentina, que es una voz que está tomada del portugués, probablemente por estas emigraciones, ¿sí?, porque descangallado es la forma más bien gallega y no tanto la forma que se utiliza en Brasil o quizá no en todo Brasil, ¿verdad? Por tanto, quizá ahí estemos ante una muestra clara de una voz que llega por emigración. Otras veces, esto lo aporta también Frago, otros de estos lusismos que se incorporan, ahora sí, a todo el español de América, van a ser marinerismos. Es decir, recuerden, ya hemos hablado de la importancia de los marineros en el poblamiento de América, ¿verdad? O la importancia de los marineros en general en el léxico del español de América. Pensemos que los portugueses eran grandes navegantes, ¿verdad? Estamos en el siglo XV, XVI, los navegantes por excelencia, y eso explica que el léxico marinero tenga muchas voces tomadas directamente del portugués que pasan a América, ¿sí? En el fondo, desde el punto de vista etimológico, son voces portuguesas, desde el punto de vista de su incorporación, los podemos entender como marinerismos, ¿sí? He puesto el caso de banda, podemos poner el caso de morro para una montaña junto al mar, ¿verdad?, que se utiliza en el portugués de Brasil y se utiliza también en algunas variedades hispanoamericanas, etcétera. También, por ejemplo, no va a ser este el único tecnolecto que cuenta con voces de origen portugués. Es cierto, el portugués es muy importante en el léxico de los marineros, pero, por ejemplo, el portugués también es muy importante en el léxico del azúcar. ¿Sí? Porque piensen, si vemos la historia del azúcar, el azúcar se empieza a cultivar en Madeira, ¿verdad? Se crea todo un vocabulario técnico tomado del portugués, ¿verdad? Que pasa a las Islas Canarias, donde pasa el cultivo del azúcar, se adapta al español de Canarias, y cuando los canarios llevan el cultivo del azúcar a América, llevan ese léxico. Y eso explica por qué en el léxico relacionado con el azúcar aparecen muchos lusismos. Por ejemplo, en Cuba, en el léxico del azúcar de Cuba, fíjense que ahí no podemos pensar en influencia de Brasil, ¿sí? Tenemos que pensar de esta forma, no solo en Cuba, no sé en el caso de Venezuela, pero por ejemplo en Colombia se utiliza panela, ¿verdad?, para este bueno, ya sabes lo que es la panela, lo saben mejor que yo, lo que son el azúcar morena, ¿verdad? Que es un término portugués. A veces aparece la forma melazo, ¿verdad?, que también es un término portugués, etcétera. Aparecen una serie de voces relacionados con el azúcar. Aparece, no sé si ustedes lo utilizan, rapadura, para referirse también al azúcar antes del... En fin, yo no sé mucho de azúcar, pero el azúcar antes de ser refinado, ¿verdad?, también parece ser un término portugués, etcétera. Pero fíjense de nuevo, si si las fuentes de entrada de este léxico fueran Brasil, las emigraciones, el léxico marinero y el léxico del azúcar, seguiríamos sin entender por qué hay tantísimos lusismos extendidos por toda América. Y es que hay un último aporte, una última fuente de entrada de lusismos que es fundamental. Y esta la aporta, es otra de las ideas geniales de Germán de Granda, ¿sí? Germán de Granda dice, bueno, la última fuente para entender la presencia de portuguesismos es precisamente la presencia de estas voces en algunas hablas hispánicas que van a pasar a América y que en los procesos de coinización van a dar lugar al español de América. Él señala, por ejemplo, las hablas de Extremadura, que por la frontera con Portugal tienen voces de origen portugués,
Él señala las hablas del occidente de Andalucía, ¿sí? La de la provincia de Huelva, por ejemplo, que tienen voces portuguesas, y él señala sobre todo las hablas canarias, las hablas de las Islas Canarias, donde la presencia portuguesa es muy notable. Piensen que la primera lengua europea que se estabiliza en las Islas Canarias es el portugués, y en algunas islas, por ejemplo en La Palma, ¿no? Ahora tan de actualidad por el volcán, el portugués se habla hasta el siglo XVII. De manera que él dice, ¿cómo entendemos la presencia de tantos lusismos en el español de América? Porque en realidad llegan con los canarios, con los andaluces, con los extremeños, que como sabemos son tres zonas que aportan muchos emigrados a América. Por tanto, fíjense que muchos de estos elementos que tienen su origen último en el portugués, en realidad no vienen directamente desde el portugués, ¿sí? Vienen por medio de una variedad hispánica interpuesta, que puede ser una variedad como Canarias. Digamos que no vienen en vuelo directo, ¿verdad? Sino que vienen con escala en Canarias, ¿vale? Eso nos llevaría a pensar si tenemos que considerar estas voces como portuguesismos, ¿sí? Probablemente no en cuanto a su historia, sí en cuanto a su origen etimológico, ¿sí? Pero eso tiene que ver con cómo interpreto yo el lusismo, que es muy discutible. Tan discutible es que Frago generalmente se dedica a criticarme despiadadamente. Voces, por ejemplo, que suponemos que se deben, que tienen un origen último en el portugués, pero que se deben a la influencia de estas variedades hispánicas. Voces como, por ejemplo, una vez más me he ido bastante hacia el Río de la Plata, que como saben es una variedad que conozco, o unas variedades que conozco bien, ¿verdad? Caroso, para referirse al hueso de las frutas. Garúa, que no sé si ustedes, o sea, si ustedes quieren decir los no rioplatenses lo utilizan, ¿verdad? Garúa es esa lluvia fina que parece que no moja, pero que sí que moja, ¿verdad? Existe también el verbo garuar, está garuando, que es cuando está lloviendo de esa manera. O mojo, sí, esa se utiliza también esa se utiliza en México, que no es más que la adaptación hispánica de la voz portuguesa mollo, sí, que significa salsa. En este caso, bueno, pues se refiere exactamente para lo mismo. Y repito, en el caso de México, el pescado al mojo de ajo y todo este tipo de cosas. Por supuesto, o algunos otros muy bonitos, ¿no? Por ejemplo, que lo veo aquí, en el Río de la Plata para referirse a ese animalito, ¿verdad? Que se llama en otras variedades, en mi variedad mariquita o en otras variedades catarina, ¿verdad? Esa especie de pequeño, no sé, coleóptero, ¿verdad? Rojo con puntitos negros. En el Río de la Plata suelen utilizar el término vaquita de San Antonio, que es la traducción literal de vaquiña de Santo Antonio, que es la voz portuguesa, ¿sí? Por tanto, fíjense que claramente ahí es una voz que se ha incorporado, pero no del portugués, sino de un uso que ya se da en Canarias. Por tanto, es un canarismo, ¿sí? En cuanto a la distribución de estos elementos, ya he dicho que aparecen en todo el Nuevo Mundo, en toda América, precisamente por este último factor, por este aporte hispánico que, como si recuerdan, cuando estuvimos hablando al comienzo del curso, pues canarios, andaluces y extremeños habían sido unos aportes muy importantes en la colonización. Pero, evidentemente, la presencia de lusismos va a ser más importante en aquellas áreas donde se junta más de uno de estos factores, es decir, donde aparecen más factores, ¿no? Donde aparecen más factores. Por ejemplo, vamos a encontrar muchos lusismos en el caso de Venezuela, del español de Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que tener en cuenta la masiva emigración canaria que se produce a Venezuela durante todo el siglo XIX y el siglo XX, ¿verdad? Hasta mediados del siglo XX. La emigración también, eso sería el factor 4, la emigración de portugueses a Venezuela, ¿verdad? Probablemente alguien del público tiene ancestros portugueses, ¿verdad? La presencia de portugueses es muy potente, o de sus descendientes todavía en Venezuela. Ahí estaríamos con el factor 2, ¿sí? En el caso del Paraguay, también vamos a encontrar muchos lusismos, probablemente por el factor 1, ¿verdad? Por el 4, pero también por el 1. O, por ejemplo, en el caso de Uruguay, ¿sí? Donde ahí lo que tenemos es el aporte de canarios, pero aparte la emigración de gallegos, pero aparte el contacto con Brasil, ¿sí? Y eso explica que probablemente el español del Uruguay sea la variedad con más presencia de lusismos
en el español de América, ¿sí? Es más, cuando se habla del español rioplatense, se establecen unas subdivisiones dialectales, ¿verdad? Por un lado el español bonaerense y por otro lado el español uruguayo, y uno de los rasgos que se señala para el español uruguayo, identificador, es la presencia de voces de origen portugués, más abundante que en la otra banda, que en la banda occidental, ¿no? Que en la zona de la Argentina. En cuanto a la historia de estas voces, por supuesto hay que hacerlas, sí, pero muchas veces la propia diatopía, la distribución geográfica de estas voces nos está apuntando, creo yo, al menos es mi idea, nos está apuntando cuál puede ser la fuente de entrada. Por ejemplo, cuando encuentro unas voces de origen portugués que se dan de forma general por todo el continente, sí, pues cosas como, qué sé yo, zafar, zafado, ¿verdad? Que se dan en muchas variedades, o gaveta, que probablemente sea uno de los portuguesismos más generales. Quizá el hecho de que esta voz se dé de forma general por todo el continente nos está hablando de que es una voz que llega como parte de este aporte hispánico, ¿verdad? Por eso está en todo el continente. Cuando encuentro otras voces que solo se dan en Uruguay, en Argentina, en Paraguay, en el oriente de Bolivia, ¿verdad? Pues quizá ahí podemos pensar que están en ese lugar por la influencia de Brasil, ¿sí? Y cuando luego encontramos algunas, y esto es muy interesante, que solo se dan en el oriente de Bolivia, en el oriente de Perú y a veces en zonas de Colombia, ¿sí? Lo que estamos viendo claramente es ese contacto amazónico que se produce a partir del siglo XIX, al menos en el caso de Perú y de Bolivia, quizá un poquito más tardío en Colombia, que también va a explicar la incorporación. Tengo aquí una serie de voces, ¿sí? Por ejemplo, voces generales, ya se las he dicho, voces platenses serían Fariña, Saraza, Descangallado, y voces propias del oriente boliviano, repito, muchas veces compartidas con Brasil y a veces con Colombia, son tataruga para una tortuga, londra para una nutria, borrachudo, que es la palabra que utilizan en el oriente de Bolivia para los mosquitos, para los zancudos, ¿verdad? Del borrachudo del portugués, cachuela, ¿sí? Para la catarata, que viene de cachoeira. Por tanto, fíjense que muchas veces la propia distribución geográfica de las voces me está hablando de cuál es la fuente de entrada del lusismo y podemos establecer, si quieren, diversos estratos de lusismos que una vez más responden a hechos históricos, ¿vale? Pero ciertamente esto todavía está bastante poco estudiado por los problemas que presenta el lusismo y porque quizá no es un tema que ha despertado tanto interés más allá de las fronteras del Uruguay, de manera que es algo sobre lo que todavía tenemos mucho que estudiar. Y como ven, pues es un tema que a mí personalmente me gusta mucho. No sé, a ver si hay comentarios. Ah, aquí hay comentarios. A ver, Totalmente de acuerdo, Isabel. El español que llega a América se hace por mar, de manera que ahí están los marinerismos. El azúcar moreno sería la rapadura. Yo juraría que sí, Liria. No sé si me están aquí todos ustedes que tienen más lucismos que yo en mi habla. La rapadura suele ser este azúcar que es los procesos es como el primero que sale, ¿verdad? Y suele salir como en unos bloques, ¿sí? En cuanto al panela, de queso panela, Cecilia, queso panela, ¿verdad? Que es un uso muy mexicano. Yo no sé si de dónde viene ese panela, ¿sí? No sé, porque claro, pero sí que, por ejemplo, en Colombia te encuentras, que me digan en Venezuela, si también agua panela, que en el fondo es un agua azucarada, ¿verdad? Que se toma caliente, ¿verdad? Se toma como, pues para, en fin, pues como así, un agua dulce, ¿verdad? No sé en el caso de panela, ¿sí? Panela también tiene el valor de sartén. No sé la verdad. Garuar se usa en Venezuela, no me sorprende, ¿verdad? Papelón, no sé con qué valor están utilizando papelón, Norma. No sé si tiene que ver también con el azúcar o no. Ahí la garúa. Ah, el agua de panela, perfectamente. Sí, fíjense, no me sorprende que ustedes, creo que ustedes, y ustedes me refiero a los venezolanos, utilizan también
corríjanme, ¿eh? Ya saben que no, en fin, debería saber bastante más de español de Venezuela de lo que sé. No sé si utilizan también ustedes botiquín con el valor como de un pequeño, una pequeña tiendita, ¿verdad? Creo que estaba Fedora diciendo que sí, ¿no? No sé. Sí. Eh, fíjense que eso es eso es un portuguesismo, ¿sí? Es el botequín que se utiliza con esa idea. Para un español al menos el botiquín es ese pequeño cajoncito donde se guardan las medicinas, ¿sí? Sin embargo, para ustedes tiene este valor que es precisamente el valor tomado del portugués. Probablemente, dado que ese es un uso, también, eh, bueno, a veces un barcito también puede ser de primeros auxilios, ¿verdad? Eh, Teniendo en cuenta la idea, ¿verdad? O sea, que este es un uso muy del portugués, probablemente ese sea un término que les llega a ustedes en Venezuela por la inmigración de portugueses. ¿Sí? Por tanto, fíjense cómo viendo la distribución, dónde se usa en Portugal, dónde se usa en América, o sea, dónde se usa en portugués, dónde se usa en América, pues podemos entender también esta idea. ¿Sí? Botica como farmacias es más general, ¿verdad? Ese es del apoteque del griego, Adriana. Pero botiquín con esta idea que a mí me resultó muy gracioso, ¿verdad? De un pequeño barcito, una pequeña tienda, ¿verdad? Eso es muy venezolano. Y en realidad es que es muy portugués, muy portugués. Papelón, panela, piloncillo. Sí, yo sabía que iba por ahí, ¿sí? No sé si utilizan, por ejemplo, para aguardiente de caña, cachaza. No sé si se utiliza, ¿no? Sería otro de estos lusismos, ¿verdad? Cachaza, que todos sabemos, para la caipiriña y demás, pues fíjense que va por el mismo lado, ¿vale? En todo caso, es un tema súper interesante, pero es un tema con muchos. Ah, mira, Águeda, fantástico. En Honduras y en Colombia, ¿sí? Claro, probablemente en este caso tengamos que ver si, y probablemente sí, ahí está el léxico histórico del azúcar de Dolores Corbella. Probablemente estamos precisamente, en este caso, ante un canarismo de la producción de azúcar que pasa a América, zonas como Colombia, no sorprende. Bueno, Honduras entiendo que también producía azúcar, Águeda, corrígeme por, en fin, si mi español de Venezuela deja mucho que desear, mi historia económica de Honduras ya ni te cuento, ¿no? Pero en todo caso, fíjense que va por ahí. Es decir, generalmente hay razones históricas, ¿verdad? Ay, gracias, Águeda. Razones históricas que nos explican la presencia de estos elementos. Porque si en la lengua pues todo es historia, todavía más en el caso del léxico. Es todavía más claro el peso y la presencia de la historia y de ahí que tengamos que contar con los colegas historiadores. ¿Sí? Repito, parece un contacto muy simple el del español y el portugués, ¿verdad? Pero probablemente sea el contacto más difícil de analizar, precisamente porque las voces se parecen tanto que nunca estamos seguros, ¿sí? En qué lugar estamos, si es un término propiamente español o se debe al portugués. Es decir, yo siempre digo, otra cosa que también me critica Frago, ¿verdad? Que el contacto del español y el portugués es más que contacto dialectal, pero menos que contacto lingüístico, ¿sí? Y eso guarda relación con las circunstancias históricas que identifican y que caracterizan al contacto del español con el portugués, que hacen que, paradójicamente, su estudio sea muy difícil. Botiquín, lugar donde se venden bebidas alcohólicas. Claro, Consuelo. Ese es el valor que tiene también botequín en portugués, ¿sí? En portugués. Y que yo sepa, son solo los venezolanos los que lo utilizan con ese valor, con el valor del lugar donde se venden bebidas alcohólicas, ¿sí? Me parece que en el resto del español de América al menos, y en España igual, no se utiliza. Tiene que ver, en este caso creo yo, con la emigración de portugueses, que sabemos que fue pues muy potente, ¿no? Vale, esto en cuanto al portugués, que como ven, pues es un tema que me gusta especialmente, ¿sí? Si pasamos al caso del francés, ¿sí? También es una presencia general, también vamos a encontrar lusismos en todo el español de América, pero resulta mucho más escaso perdón, vamos a encontrar galicismos en todo el español de América, pero resultan mucho más escasos que los lusismos en cuanto a la cantidad, es decir, desde el punto de vista numérico de los elementos, hay muchos menos galicismos, ¿sí? Hay menos galicismos que lusismos.
Es cierto que tenemos algunos ya en la época colonial, sobre todo relacionados con, de nuevo, con la navegación, ¿sí? Porque hay una serie de términos, algunos otros que guardan relación con otros campos semánticos, pero en todo caso, el predominio claro del lusismo, el aporte fundamental del lusismo, va a ser en el siglo XIX, ¿sí? En el siglo XIX y además en la clase alta. Acá sí que podemos encontrar una diferencia en el uso de los lusismos desde el punto de vista social. La presencia de lusismos aparece sobre todo, como les digo, en la clase alta. Y esto nos sorprende porque guarda relación con cuáles son esos campos nocionales, esos campos léxicos, semánticos, como quieran llamarlos, donde se incorporan los lusismos, ¿sí? ¿Dónde se incorporan lusismos? En el campo de la filosofía, de las instituciones, de la moda, ¿sí? Lo que no es sino un reflejo del estatus que tiene el francés en la sociedad americana decimonónica. Es una lengua prestigiosa, es la lengua de las novedades de la alta cultura, y eso explica que precisamente vaya a ser en campos semánticos concretos, como la filosofía, las instituciones o la moda, donde se va a dar la mayor presencia de galicismos. Piensen además que la Revolución Francesa, ¿verdad? Y la Ilustración son uno de los grandes modelos para las independencias hispanoamericanas y para la organización nacional de las diversas repúblicas americanas. Eso explica que se vayan a crear, por ejemplo, se vayan a imitar las instituciones francesas y, por tanto, se vayan a tomar los nombres franceses, ¿sí? Ejemplos, algunos ejemplos, pues por ejemplo, ejemplos del estilo de comuna con el valor de ayuntamiento o a veces simplemente de división de la ciudad. Estoy pensando en el caso de Colombia, ¿verdad? Comuna como ayuntamiento también se utiliza en zonas, de acuerdo con la bibliografía, como Argentina, que ciertamente también se utiliza para la división de la ciudad, ¿verdad? Buenos Aires se divide en comunas, Chile, Perú, Guatemala, etcétera. Paisano con el valor de campesino, que aparece en el Río de la Plata, que es la aplicación del paysan, del francés, o usina con el valor de central eléctrica, que es un término quizá muy general. Fíjense que mientras que los lusismos que hemos señalado aparecían para referirse a cualquier cosa, en este caso ya ven que tienen que ver con comuna, pues con la administración, usina, con un campo como puede ser los avances científicos, en los que Francia y el francés también son el gran modelo en el siglo XIX, etc. Está muy poco estudiado también el galicismo. Curiosamente hay, y Lidia nos estuvo hablando ayer de ello, ¿verdad? Muchos diccionarios de galicismos, pero ciertamente la presencia de galicismos en los textos americanos está poco estudiado. Hay un trabajo una vez más, de Dolores Corbella, del año 90 y tantos, pero hay poco más. Probablemente haya mucho más que hacer, sobre todo trabajando con la prensa periódica y con las revistas, ¿sí? Sería interesante ver la incorporación de galicismos en la moda, galicismos, por ejemplo, en los tejidos o galicismos en la alimentación, ¿sí? Algo de eso, pero para el caso de España lo ha estado estudiando Marta Torres, para el caso de la alimentación, de la Universidad de Jaén. Pero para otras zonas y para otros campos todavía falta. Y por último, quizá un caso especial, ¿verdad?, sea el de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque en el caso de la República Dominicana, las fuentes de aporte de galicismo son dos. Por un lado, la que acabo de describir, que es general para todo el continente, pero también el contacto con Haití, ¿sí? Haití como zona de habla francesa, ¿verdad? Yo ya sé que luego está el creol, ¿verdad? Todo lo que quieran, pero como zona de habla francesa, pues va a incorporar más galicismos a República Dominicana, al español de República Dominicana, y esto nos permite establecer dos tipos de galicismos. Por un lado, los galicismos generales tomados del francés metropolitano, ¿verdad? Los que son compartidos con toda América, pero también otros que son galicismos tomados del francés de Haití, de la variedad dialectal haitiana del francés. Y ahí les he puesto dos, una vez más, son de Germán de Granda del siglo XIX. Él los encuentra en el siglo XIX. ¿Sí? Habitación con el valor de plantación, porque
parece ser que en Haití en el siglo XIX habitación significaba plantación, ¿verdad? O tafía con el valor de aguardiente de caña, ¿verdad? Que también parece ser una adaptación hispánica de un vocablo propio del francés de Haití, ¿sí? Fíjense que no sorprende la presencia de galicismos en República Dominicana en el siglo XIX. Si conocen un poquito de la complejísima historia de la isla, ¿verdad?, de la Española, de Santo Domingo, sabemos que en el siglo XIX Haití invade en varias ocasiones lo que hoy es República Dominicana, de ahí esa mala onda que hay entre dominicanos y haitianos, ¿sí? Y eso explica precisamente pues, el peso del francés haitiano en República Dominicana. Es que durante un tiempo la isla está unificada bajo el dominio de los haitianos y eso hace que el francés de esta élite dominante influya en el español de la región. Hay también algunos artículos muy interesantes de Germán de Granda, por un lado sobre los cambios en la toponimia por influencia del francés y por otro lado en estos escritos que intentaban escribir en español hablantes nativos haitianos del francés, ¿sí? Donde se ve precisamente toda la cuestión del contacto entre el francés y el español y, si quieren, la transferencia de rasgos franceses en el español del siglo XIX, ¿sí? En concreto unos documentos del presidente de Toussaint de Louverture. Si vamos al italiano, de nuevo, el italiano tiene una presencia más escasa desde el punto de vista geográfico, ¿sí? ¿Hay italianismos en el español de América? Sí, es cierto, quizá podemos encontrar algunos que están más o menos extendidos, pero cuando pensamos en el aporte del italiano en el español de América, estamos pensando en una zona muy específica, que es el Río de la Plata y aquellas zonas de influencia, aquellas variedades del español que se ven influidas por el español del Río de la Plata, ¿sí? Es decir, no solo estamos pensando en Buenos Aires y Montevideo, sino toda la Argentina, que se ve influida por Buenos Aires, Paraguay, ¿sí? El oriente de Bolivia, que también se ve influido por el español argentino, sobre todo el español porteño, y eso explica precisamente la presencia de, como les digo, de italianismos en toda esta zona. ¿A qué se debe? De nuevo, no es casualidad. Tiene que ver con la inmigración italiana, la masiva inmigración italiana que se produce en el Río de la Plata entre 1880 y 1940, ¿sí? Fontanella de Weinberg da los datos del censo de Buenos Aires de esa época, creo que es 1880 y tantos, no recuerdo bien el año, me sale 87, pero no me da mucho caso, donde en ese censo el 54% de la población de Buenos Aires no había nacido en Buenos Aires, no había nacido en Argentina en realidad, ¿sí? Eran extranjeros. Y de más de la mitad de los habitantes de Buenos Aires que no eran de Argentina, más de la mitad eran italianos. Por tanto, fíjense la presencia masiva de italianos en esta época, ¿verdad? Que va a generar un bilingüismo tremendo, ¿verdad? Un bilingüismo muy general durante toda esta época, desde 1880 hasta 1940, que incluso adopta un nombre, el nombre de cocoliche, no tiene nada que ver con el cocoliche de México, ¿verdad? Que es un préstamo indígena del cocoliche, ¿verdad? Para la enfermedad. Cocoliche decía que va a estar presente en la sociedad rioplatense durante toda esta época, que incluso se va a transformar en un uso literario, ¿verdad? Y si han leído el famoso sainete criollo, ¿verdad? Pues ahí aparece siempre o muchas veces un italiano que habla, ¿verdad? De una especie de hispano-italiano, ¿verdad? Un español italianizado, ya convertido en un tópico literario, pero que tiene una base real. Y la base real es este extenso bilingüismo que existe durante todo este momento, ¿sí? Se discutió durante mucho tiempo si era algo puramente literario, pero piensen que todas estas cuestiones literarias de caracterización lingüística del otro, ¿verdad? Por más que se utilicen en la literatura, siempre se basan en algo, ¿sí? Parten de un hecho real. Y en este caso, parte de esta situación de bilingüismo, yo he escuchado a una señora, ¿verdad? En Uruguay, una señora muy mayor, debía tener 90 y tantos años ya, que debía haber llegado a Uruguay con 20 años y todavía su español
tenía un deje italiano bastante potente, ¿verdad? Estábamos ante un caso de Cocoliche. Bien, por tanto, fíjense que esta inmigración italiana y esta situación de bilingüismo va a explicar por qué el español del Río de la Plata, porque el español del Río de la Plata y zonas de influencia va a contar con muchos italianismos. También lo que es interesante a este respecto es que alguien podría pensar que la situación del italiano, por tanto, es igual que la del francés, ¿verdad? Emigrados que llegan de Europa con su lengua, que se incorporan y que incorporan el léxico de esta lengua románica, ¿no? El italiano versus el francés. Fíjense que en realidad va a ser distinto en cuanto a la distribución, ¿sí? Porque si hemos dicho que el francés entra a campos léxicos relacionados con el prestigio, reflejo del prestigio que tiene el francés en la sociedad hispanoamericana del siglo XIX, el italiano, que es una lengua que tiene un estatus mucho más bajo, es un estatus, bueno, se asocia a la vida doméstica, a la familiaridad y demás, va a explicar que los italianismos se incorporen precisamente a estos campos léxicos de la cotidianidad, de la vida de barrio, de la alimentación, de la familia, etcétera, ¿sí? Y es que hay que pensar que los italianos que emigraban al Río de la Plata en general era, pues como los españoles, ¿verdad? Gente de nivel socioeducacional bajo, ¿verdad? Gente que se incorporaba a los grupos populares de la sociedad rioplatense y por tanto eso era el estatus que tenía el italiano. La lengua de pobres, dicho así de una forma un poco brusca, ¿verdad? Lengua de pobres, ¿sí? Por tanto, ¿dónde se va a incorporar? Pues para estos campos léxicos que no guardan relación con el prestigio, que son pues de la cotidianidad, ¿no? Y ahí les he apuntado algunos ejemplos, ¿no? Pibe para niño, mina para chica joven, ese por cierto también aparece en el portugués de San Pablo, de São Paulo, ¿verdad? Porque pasa algo muy parecido con la emigración de italianos a lo que hoy es el sudeste brasileño, y también mina se utiliza en el portugués de San Pablo. Que por cierto tiene un origen muy interesante también, porque es, en fin, es un uso metonímico, bueno, da igual. Otras voces relacionadas con la alimentación, ¿verdad? Feta, ricota, qué sé yo, raviole, todo es salami, todo es salame, que dicen los rioplatenses, ¿verdad? Todo este tipo de cosas. No me resisto a una anécdota mía. Cuando yo empecé a estudiar italiano, yo el léxico de la alimentación me lo sabía todo sin haberlo estudiado, porque me lo sabía desde mi conocimiento del español rioplatense. Entonces era muy gracioso porque de todos los alumnos era el odioso, ¿verdad? Que se sabía todo el léxico, pero no por el italiano. Yo me lo sabía por el rioplatense, pero precisamente es que son voces tomadas del italiano, ¿no? Grappa con el valor de bebida alcohólica, ¿verdad? De aguardiente, que se utiliza mucho en Uruguay. O otras voces que guardan relación, pues como les decía, con el trabajo, ¿no? Pues el laburo para el trabajo, capo para jefe, o chau, que es la despedida típica rioplatense, ¿verdad? En realidad la doble despedida, el chau hasta luego, ¿verdad? Pero que es la despedida rioplatense. Fíjense, por tanto, que donde vamos a encontrar italianismos léxicos, como les digo, es en estos campos concretos, ¿verdad? Y también en el lunfardo, ¿sí? En el lunfardo. Es decir, para entender el léxico jergal y el léxico cotidiano de ciudades como Buenos Aires o Montevideo, tenemos, o Rosario, para que no digan que siempre hablo de las capitales, tenemos que echar mano de los italianismos, ¿sí? Estas voces que al principio pertenecen al lunfardo, a este habla de los criminales, si me apuran, o de las clases más bajas, pero que a día de hoy muchas de ellas se han convertido en voces de la cotidianidad, ¿sí? Piantar quizá no tanto, otario quizá también es una palabra un poquito vieja, pero fiaca con el valor de pereza, ¿verdad? Es una palabra absolutamente habitual. Tengo aquí otras cuantas, escabiar con el valor de beber, shirar con el valor de, en fin, buscar una relación sexual esporádica, chanta, etcétera, ¿sí? Todas esas son voces que se utilizan de forma cotidiana y que son italianismos, ¿sí? Que son italianismos, pero que, como ven, pertenecen a lo más coloquial. Son también las voces del tango, ¿sí? Si a alguien le gusta el tango, y, en fin, para los paisas que haya por ahí, son las voces que aparecen de forma muy presente en el tango, porque precisamente el tango refleja ese habla de los bajos fondos del Río de la Plata de principios
del siglo XX. Y por último el inglés, sí, pues es la lengua, lo sabemos, ¿verdad?, que aporta la mayor parte de los extranjerismos al español hoy, ¿verdad?, tanto al español de España como al español de América. Es un proceso general en todas las lenguas del mundo, o al menos en todas las lenguas europeas, ¿verdad? No solo es algo del español, es algo que afecta prácticamente a todas las lenguas europeas, repito, y a muchas otras, y en este sentido, pues el español no es una excepción, no es una excepción. Una vez más, sí, la aparición de estos anglicismos comienza ya en el siglo XIX, porque he dicho que si uno de los modelos para la organización nacional de las repúblicas hispanoamericanas es Francia y la Ilustración, el otro modelo es Estados Unidos, ¿verdad?, que se ha independizado unos años antes, a finales del 18, y en realidad lo que hace los países hispanoamericanos es mirar hacia Estados Unidos y muchas veces, por ejemplo, copiar sus instituciones. Sobre todo en algunos lugares, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Y eso explica algunos de los usos del léxico administrativo de México que distingue a México de otras muchas zonas, de otras muchas zonas del mundo hispánico, ¿verdad? Una vez más, la presencia diatópica no es exactamente igual, es decir, aquellas zonas que tienen mayor contacto con Estados Unidos van a tener más anglicismos. ¿Cuáles? Las Antillas, sobre todo Puerto Rico, ¿verdad? México o el propio español de Estados Unidos, ¿verdad? Otras zonas también van a tener presencia de anglicismos, pero quizá no de forma tan marcada. Y en cuanto a los campos léxicos, pues de nuevo, la presencia de los anglicismos se va a dar sobre todo en aquellos campos léxicos donde Estados Unidos, porque es Estados Unidos, no Reino Unido, va a influir más, ¿sí? En el siglo XIX las instituciones, ¿sí? El hecho de que en el caso, por ejemplo, de México, repito, se hable de secretarías en vez de ministerios y de secretarios en vez de ministros. Fíjense que eso está copiado de la administración estadounidense con el nombre que existe en el inglés de Estados Unidos, ¿no? Cuando para los tribunales en muchos países de América se utiliza corte, ¿sí? Ese es un anglicismo que está tomado del léxico de las instituciones, ¿sí? Después, pues ya en el siglo XX, los campos léxicos que se van a ver afectados por los anglicismos, y en este sentido América funciona igual que España, van a ser aquellos en los que la presencia estadounidense sea más potente. Ciencia, técnica, deportes, vida social, etc. En cuanto a los procesos de introducción, pues sabemos que hay varios, ¿verdad? Esto nos serviría en realidad para los otros elementos también. A veces se adaptan de forma cruda, donde se ve claramente que se trata de anglicismos. Ahí les he puesto algunos, ¿verdad? Walkman, jeans, basket, freezer, ¿verdad? A veces se adaptan, overall, pullover, el chance que dicen pues prácticamente por toda América, o cliquear, ese también lo decimos nosotros aquí en España, y a veces lo que son calcos, ¿sí? De electric fan, pues aparece abanico eléctrico, cosa que para mí no existe, ¿verdad? O del loudspeaker existe altoparlante, que para mí es altavoz y no altoparlante. Eso en cuanto a los procesos. He de decir también, lo dice Fontanella de Weinberg, en los años 90, pero probablemente todavía sea cierto, ¿verdad?, que en estos momentos parece estarse produciendo un proceso de decantación. Es decir, que lo que estamos viendo es que algunos de estos anglicismos que entran en un momento se van perdiendo. Esto quiere decir que probablemente con el paso del tiempo, algunos de los que hoy utilizamos dejen de utilizarse y desaparezcan, otros, sin embargo, se queden en el español, pero fíjense que estamos hablando de un proceso en marcha, de un proceso vivo, ¿sí? Y eso es lo que, bueno, pues ya nos saca de la historia y nos lleva casi hacia el futuro, hacia adelante, porque, repito, es un proceso que habrá que estudiar, pero pensando en el futuro, más hacia adelante, ¿sí? Acabo con esto, la cuestión del léxico. No sé, no sé si hay preguntas y cuestiones. A ver, en Venezuela cachaza significa lentitud, calma, flojera. Joana, eso viene de cacha. Cacha, que puede ser pierna, puede ser nalga, ¿verdad? Ese es un término que también utilizamos nosotros en España. No es la cachaza del portugués, que significa la cachaza, ¿verdad?, que es el aguardiente, ¿sí?
Ah, qué lindo, no sabía que cantina, bueno, la verdad es que no sabía que cantina en Venezuela significaba eso. Bueno, eso sería, fíjense que yo les estaba hablando en estos procesos de adaptación semántica, estas voces que cambian de significado, ¿verdad? Estaba comparando España versus América, pero fíjense cómo en América, también dentro del continente, pueden cambiar a su vez de significado, ¿verdad? Y entonces nos hablaría, en este caso podríamos quizá considerar cantina con este valor locativo de colegios y escuelas que nos señala Jefferson de un venezolanismo semántico, ¿sí? Habría que ver. Cachaza también con descaro, ciertamente, pero ese no tiene que ver con el aguardiente de caña, ¿sí? No es, creo que coinciden, ¿verdad? Pero no tienen que ver etimológicamente o no, estos no son el lusismo que yo sepa. Cachaza, sí, exactamente. Eso también lo utilizamos aquí en España, ¿eh? Eh, Mira, no lo había pensado, Consuelo. ¿Puede ser ese derivado? O puede, no sé si tendrá que ver con cacha, ¿verdad? No sé, quizá habría que ver el origen, ¿sí? Eh, no sé, en ese caso sería un deslizamiento semántico, ¿no? De esos deslizamientos tan bonitos. Eh, Deberíamos analizarlo. El caso de Mina, que me pregunta alguien, es muy interesante porque yo hablé de esto en la Universidad de Bolonia hace mucho tiempo y claro, cuando dije pibe, todos los italianos me decían, ah, sí, sí, claro. Y cuando decía nona para abuela, ah, sí, sí, claro, claro. Y cuando decía esto y lo otro, tal, la única que se quedaron sorprendidos fue Mina, porque no ubicaban cuál era el término italiano. Y una profesora de allá me dijo que probablemente tenga que ver con una voz dialectal, creo que me dijo que era del Ligur, ¿sí? Y nos sorprende porque muchos ligureses llegaron a América, que es lemine con el valor es un término muy despectivo para referirse a los pechos de las mujeres. Entonces fíjense que sería una especie de metonimia, la parte por el todo, ¿sí? Pero es un término tremendamente vulgar, ¿sí? Entonces, pues no me lo llegaron a, a reconocer. El ecolicua, nosotros también lo tenemos, Consuelo, es un poquito ya antiguo, al menos aquí en España, ¿verdad? A mí me suena, mi madre lo dice, yo creo que no lo diría, ¿sí? En el caso del Río de la Plata, por ejemplo, utilizan otro que es finíshela, ¿sí? Cuando quieren terminar algo es finíshela, ¿sí? Y también, evidentemente, es un italianismo. Qué bonito lo de colecual. Eh, sí, no me sorprende Mercedes, claro, Cortázar, que habla, en fin, utiliza un léxico muy de la coloquialidad, ¿no? Porteña, pues claramente aparecen. Lidia, no sé muy bien el caso del alemán en Chile, porque en fin, Chile tampoco es una de las zonas que yo haya estudiado más, ¿sí? Lo que está más estudiado, o al menos que yo conozca en la bibliografía, es el caso del alemán en Argentina, de nuevo cuando los alemanes del Volga o los daneses, ¿verdad?, que crean una serie de pueblos en la zona de la provincia de Buenos Aires, incluso un poquito más para abajo. En ese caso, puede haber préstamos, ¿sí? Pero en esa comunidad, no son préstamos que trasciendan a la comunidad. Lo que es interesante del italiano, por ejemplo, en el español rioplatense o del francés, es que en el caso del italiano no solo se da en los italianos o en los descendientes, son voces que se han generalizado en todo el español rioplatense, ¿sí? En el caso del alemán puede darse esa influencia, pero es una influencia mucho más puntual, ¿sí? También son comunidades que mantienen más el idioma, es muy interesante la cuestión de los alemanes del Volga y sobre todo de los daneses. Era gente que ya venía, sobre todo los daneses, con un nivel educativo mucho más alto y por tanto, pues bueno, podían digamos, separar mejor las lenguas. También el danés con el español presenta mayor diferencia. Algo parecido pasa también con el galés en la zona de Patagonia, ¿sí? Eh, y, por ejemplo, hay también algunos estudios, en el caso del Uruguay, si no me equivoco, de Graciela Barrios, sobre la comunidad armenia, que como saben, pues hay muchísimos armenios, tanto en Argentina como en Uruguay, ¿verdad? Pues también cómo cambian de lengua y cómo a veces mantienen algunos préstamos. Ah, sí, bueno, yo creo que ya deben de estar cansados de escucharme, pero bueno, en ese evento, ¿verdad, Fedora? También voy a estar yo por ahí, pero vamos, no se sientan obligados. Yo, es más, les diría que vayan, pero para escuchar a Mercedes Sedano y a Irania Malaver, que son pues dos sabias.
Cantina, perfecto. ¿Bien hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna cuestión más sobre el léxico? ¿No? Bueno, con eso terminamos, por tanto, todo lo que tenía que ver con la descripción del sistema, ¿sí? Evidentemente habría muchísimas más cosas para estudiar, ¿verdad? Cosas que no he señalado, ¿no? Pero que serían muy interesantes, ¿no? En el caso de los neogranadinos, ¿no? Pues un uso que a mí últimamente me interesa mucho, por cierto, del que hablará Mercedes Sedano, si no me equivoco, en esa conferencia, las pseudoendidas, ¿verdad? Este ser focalizador, mi primo vive, es en Bogotá, ¿verdad? ¿De dónde viene ese uso? ¿Por qué se da? Curiosamente es un uso que solo se da en el español de Venezuela, Colombia, un poquito en Ecuador, un poquito en Panamá, un poquito en Costa Rica, pero en Costa Rica prácticamente casi nada, pero curiosamente aquí sí que se da en portugués, tanto en Brasil como en Portugal. ¿Es un lusismo sintáctico? No lo es, no sabemos porque está sin estudiar históricamente, pero es un rasgo muy de estas variedades, ¿sí? Por tanto, hay muchas más cosas por estudiar. Yo simplemente me he centrado en algunas. Sí que quería ahora hablar de otra cuestión que tiene que ver ya con lo metodológico y enlazo con la cuestión que me preguntaban al comienzo, que es precisamente la idea de escritura y lengua en la colonia, ¿sí? Vamos a hablar un poquito hoy y mañana, ¿sí? De la cuestión de cómo buscar la oralidad en lo escrito o cómo estudiar la lengua del pasado a través de la escritura, ¿sí? Y para eso, evidentemente, todos los que hacemos historia de la lengua, lo que tenemos que hacer es volver a la documentación, porque va a ser nuestro corpus para hacer historia de la lengua, al menos el corpus más utilizado, ¿verdad? Es cierto que ahora, por ejemplo, Pedro Martín Butragueño del Colegio de México está empezando a recopilar las grabaciones que se conservan del español de México. La primera es de Porfirio Díaz, 1910, pero Porfirio Díaz es de la segunda mitad del siglo XIX, por tanto ya tenemos más de un siglo de oralidad que nos permite estudiar la historia del español de México desde la oralidad. Pero ciertamente lo normal es que los que trabajemos historia de la lengua trabajemos con textos escritos. De manera que me parece que es importante para poder entender cómo trabajamos, entender cuáles las características del código escrito, ¿sí? Cuál es la relación entre lo escrito y lo oral, precisamente para poder interpretar lo escrito sin malinterpretar el texto. Es decir, cómo extraer datos lingüísticos, ¿verdad? Que nos hablen de cómo era la lengua del pasado sin malinterpretar el texto, porque solamente esta comprensión cabal, esta comprensión profunda de cuál es la relación entre el oral y lo escrito, nos va a permitir obtener de una forma más fiable información lingüística. De manera que de eso es de lo que quiero hablar ahora, este ratito que me queda. Denme un minuto más y así les dejo que descansen mientras abro la presentación correspondiente. Estupendo. Cuando pensamos en la relación entre el oral y lo escrito, ¿verdad? Podemos pensar, dado que nosotros pertenecemos a una cultura letrada y que la escritura está en nuestra cotidianidad, ¿verdad? Que es una relación directa, una relación clara, una relación sencilla, pero, como siempre digo, ¿verdad? Esto es como el botoncito de Facebook de es complicado, es complicado. Y mi idea precisamente es hablar de esta complicación que tiene que ver con la escritura y la oralidad. Vamos a entender cuál es la relación, como pone ahí en el punto B, entre oralidad y escritura para entender cuáles son las características del código escrito y, por tanto, cómo enfrentarnos a lo escrito para llegar en la medida de lo posible, a la oralidad. Lo primero, aparece ahí en el punto 2, tenemos que entender oralidad y escritura como canales diferentes, ¿sí? Cuando me refiero a canales, ¿verdad? En el sentido más clásico, ¿verdad? De la lingüística, pues ya desde Jacobson, ¿verdad? Y este tipo de cosas. Es decir, cuando hablo de canales diferentes, me refiero a la forma como se transmite el texto. Voy a tener, por tanto, oralidad, que es una transmisión por medio de la voz que llega al oído, y la escritura, donde la transmisión del mensaje va a ser por medio de el texto que llega a la vista,
¿sí? Por tanto, fíjense que primero la forma de entender y quizá la más intuitiva de entender oralidad y escritura son como dos planos, ¿verdad?, que se relacionan con el canal, Muchas veces pensamos que estos dos planos, ¿verdad?, son dos planos absolutamente paralelos, que encajan, ¿sí? Pero ciertamente no es así, ¿sí? No es así. Es verdad que tienen unos importantes puntos de unión, pero también es verdad que tienen una distancia en algunos de sus elementos. Eso es lo que pretende representar, en fin, de una forma bastante torpe, porque ya saben que yo soy torpe con estas cosas, lo que pone ahí como distribución, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la oralidad y la escritura coinciden en una serie de elementos, sería aquella parte de las líneas que se superponen, pero vamos a encontrar también aspectos de la oralidad que no aparecen en la escritura y aspectos de la escrituralidad que no aparecen en lo oral. Es decir, si me permiten una forma de andar por casa, de decirlo, ni todo lo que se dice se escribe, ni todo lo que se escribe se dice, ¿sí? Por tanto, fíjense que podemos señalar unos rasgos que son más orales, menos escritos, y unos rasgos menos orales, más escritos, ¿vale? Por tanto, ya tenemos aquí un primer problema, ¿sí? Lo suyo sería, y es lo que tenemos en mente, lo suyo sería que la oralidad y la escritura se superpusieran sin ningún problema, pero sabemos que no es así. Sabemos que no es así, ¿sí? Y que existe una cierta distancia entre estas dos cuestiones precisamente es algo que tenemos que tener en mente para poder entender bien cuál es la relación entre oralidad y escritura, ¿sí? ¿A qué me refiero con estas diferencias, con estas distancias, con estas discordancias entre los dos planos entendidos como canales diferentes? Por un lado, en elementos lingüísticos concretos, ¿sí? Es decir, sabemos que hay elementos lingüísticos que son propios de la oralidad, pero que en general no se escriben, o elementos propios de la escritura que en general no utilizamos en la lengua oral, en principio. Luego vamos a matizarlo, ¿sí? He apuntado aquí una serie de elementos, ¿sí? Por ejemplo, conectores propios de la lengua escrita, del estilo de no obstante, así las cosas, el cantar indicativo, ¿sí? El futuro de indicativo, que a veces aparece en la lengua escrita, son rasgos de escrituralidad que lo normal es que no utilicemos en la oralidad, ¿sí? Alguien me dice, pues yo cuando doy una conferencia utilizo el cantar indicativo, y sí, los que nos dedicamos a historia de la lengua, cuando vamos a congresos para hacer el ridículo, utilizamos el futuro del subjuntivo, pero quizá no sea lo más cotidiano, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que en principio podemos hablar, luego esto lo voy a relacionar con otra cuestión que voy a decir luego, podemos hablar de unos rasgos propios de la escrituralidad que no suelen aparecer en la oralidad y rasgos de la oralidad que no suelen aparecer en la escrituralidad, ¿sí? Y les pongo un ejemplo que me explicó María Claudia González Rátiva de la Universidad de Antioquia en Medellín, una voz muy típica del español de Antioquia, que me corrija Lirian si me equivoco, es berraco y berraquera, ¿verdad? Con esta idea de fuerza, de empuje, ¿verdad? Que es una cosa muy, muy de los paisas. Cuando deciden incorporar berraco y berraquera a los diccionarios de colombianismos o al diccionario de americanismos, no recuerdo bien, se plantean cómo se escribe berraco y berraquera, con B o con V, con B o con V, ¿sí? Fíjense que el hecho de no saber cómo se escribe una palabra nos está hablando de que es un elemento muy propio de la oralidad, pero que evidentemente no aparece o aparece poco en la escritura. Por tanto, fíjense que también tenemos rasgos de la oralidad que no trascienden a la escrituralidad, ¿sí? Al final, berraco, berraquera, de nuevo, Lirian, corrígeme si me equivoco, se decidió escribir con B, ¿verdad?, para los valores colombianos, curiosamente de una forma muy antietimológica, ¿sí? Porque berraco deriva de berres, ¿verdad? Que berre, o huerres, ¿verdad? Con V, que significa puerco, ¿verdad? Cerdo, el animal, ¿verdad? Y de ahí deriva berraco, que es el del cerdo dedicado para la cría, y berraquera, que evidentemente es un derivado nominal. Por tanto, fíjense que se decide escribir en contra de la etimología de la palabra, ¿no? Eso no me interesa tanto, me interesa la idea de que es una cuestión más propia de la oralidad que de la escritura, ¿no? Que de la escritura. Recuerdo en el Río de la Plata a un amigo mío
argentino, ¿verdad? De Entre Ríos, de la provincia de Entre Ríos, que me dijo que alguien era una persona que era una sharará, que es un tipo de serpiente, y yo le dije, sharará, ¿y eso cómo se escribe? Y me dijo, la verdad es que no sé porque no lo he escrito nunca. Quería saber si era con Y o con Y, ¿verdad? No sabía cómo se escribía porque era un término muy de la oralidad, pero muy poco de la escritura. Por tanto, fíjense que esta distancia que guarda relación con el canal tiene que ver, en primer lugar, con los elementos lingüísticos concretos, ¿sí? Con elementos más propios de esos rasgos de la oralidad y no de la escrituralidad, o de la escrituralidad y no tanto de la oralidad. También tiene que ver con los recursos empleados para la transmisión del mensaje. Fíjense que en el caso de la escritura utilizamos recursos eminentemente o únicamente lingüísticos, ¿sí? Mientras que en la oralidad utilizamos recursos múltiples. Puede ser lo lingüístico entendido como lo estructural, pero también lo prosódico, lo gestual, un montón de cuestiones, ¿sí? Tiene que ver también con la diferente organización de la explicitud del mensaje. En principio, la oralidad se asocia con un mensaje menos organizado, ¿sí? Con abundantes sobreentendidos, con redundancias, mientras que el texto escrito pues es presenta una organización mucho más meditada, ¿sí? Frente a esta menor organización. Fíjense, por tanto, que la oralidad y la escritura relacionados con los canales diferentes tienen que ver con fenómenos diferentes que guardan relación precisamente con cuál es la necesidad de este canal, ¿sí? Cada uno de los canales me impone necesidades diferentes. No sé si vamos bien hasta acá. A ver. A ver. Cecilia, la aportación. Yo creo, Cecilia, que tiene que ver en realidad con cómo llegan esos elementos, ¿eh? Con cómo llegan. A nosotros nos llegan, digamos, nosotros los recibimos por los ojos y ustedes por los oídos, ¿sí? Y ahí que se ríen de nosotros cuando decimos wifi, porque ustedes dicen wifi y wifi les parece horrendo, ¿no? Berraco, berraco, se prefiere la primera, perfecto, berraco, también berraco, referido a una persona, ta. Ah, qué interesante que aparezca con V, ¿sí? Yo tengo la impresión, Lilian, corrígeme, de que los colombianos tienden a escribirlo más con B, ¿sí? Yo al menos berraquera lo asocio más con B en el caso de Colombia, pero puede ser los casos que yo he visto, ¿no? Quizá deberíamos ver, pero fíjense en todo caso que el hecho de que haya duda, no tenemos ninguna duda en cómo se escribe ventana, si es con B o con V, precisamente porque es un término muy propio. O sea, es un término que aparece en la escritura sin problemas. Este es un término que quizá pertenece más al ámbito del oral que al ámbito de lo escrito. ¿Bien hasta acá? ¿Cuestiones hasta acá? ¿Preguntas? Por tanto, fíjense, repito, la primera forma, quizá la más... perfecto. Quizá la forma más intuitiva de entender la oposición oral y escrita es una oposición de tipo de canal, ¿verdad? La oralidad se relaciona con la voz, y la escrituralidad se relaciona con la vista, ¿sí? Pero fíjense que no es la única forma de entender esta cuestión de oralidad y escritura, porque yo les he dicho, así las cosas es un rasgo muy propio de la escritura y muy poco de la oralidad. Y alguien me podría decir, bueno, yo cuando doy una conferencia utilizo de forma oral así las cosas. Entonces la pregunta sería, ¿y una conferencia es oralidad? Evidentemente, hasta lo que hemos dicho ahora, oralidad, escritura como canales diferentes, no cabe duda de que si yo estoy hablando, estoy ante oralidad. Pero es que también otra forma de entender oralidad y escritura que es la que viene acá, ¿sí? Oralidad y escritura no tanto como canal, nos olvidamos del canal, sino como concepción del texto, ¿sí? Es decir, yo puedo, independientemente de cómo realice ese texto, ¿sí? Pensar el texto como un texto oral o un texto escrito, ¿sí? Es decir, lo puedo asociar a aquellos rasgos que se relacionan con la oralidad o que se relacionan con la escritura. Por tanto, fíjense que cuando entendemos oralidad y escritura, ¿sí? Como una cuestión de canal, la oposición es privativa, una de dos. El texto
O va con voz y es oral, o va con letra y es escrito, ¿sí? Cuando entendemos oralidad y escritura desde el ámbito concepcional, desde cómo se construye y se entiende el texto, ya no tenemos una oposición privativa, o es una cosa o es la otra, sino que lo que tenemos es un continuum variacional. Es decir, el texto puede estar más cercano a la concepción escrita, aunque luego lo escriba o lo pronuncie, o más cercano a la concepción oral, independientemente, repito, de que luego lo escriba o lo pronuncie. Por tanto, fíjense que aquí ya no me refiero a oralidad y escritura como canal, oposición, como les digo, privativa, sino oralidad y escritura como concepción de ese discurso, cómo pienso ese discurso. Y en ese caso no tenemos una oposición privativa, sino una no privativa, que me establece un continuum variacional. ¿Sí? Por tanto, fíjense que desde lo concepcional yo lo que voy a tener es ese escritura-oralidad con esa flechita, repito, no soy muy bueno, en fin, pero creo que sirve para ver cómo puedo estar más hacia la escritura o más hacia la oralidad, ¿sí? O más hacia la oralidad, ¿sí? Piensen un tratado científico. Desde el punto de vista de la concepción, es un texto que se relaciona más con los hábitos de escritura, ¿sí? Piensen una obra de teatro. Desde el punto de vista de la concepción, es un texto que se relaciona más con los hábitos de oralidad, por más que los dos estén escritos, por más que los dos estén escritos, ¿sí? Desde el punto del canal, tanto un tratado científico como una obra de teatro son muestras de escritura. Desde el punto de vista de la concepción, no. El texto científico va hacia el polo de la escrituralidad y la obra de teatro va hacia el polo de la oralidad. ¿Sí? No sé si se entiende. Ahora podemos discutir esta cuestión. Fíjense, por tanto, y esto es algo que ya decía Bárbaro, ¿verdad? El italiano Alberto Bárbaro, si juntamos estas dos formas de entender cuál es la oralidad y la escritura, ¿verdad? Aparece ahí oralidad-escritura como canal. Tenía que aparecer simplemente relación oralidad-escritura. Olviden ese como canal, ¿sí? Si vemos la oralidad-escritura como canal por un lado y la oralidad-escritura como concepción, al cruzar estas dos variables, yo lo que me encuentro son con 4 opciones. Lo escrito-escrito, lo escrito-oral, lo oral-escrito y lo oral-oral. ¿Sí? Que es lo que Alberto Bárbaro llama lo escrito-escrito, escrito-parlato, parlato-escrito, parlato-parlato. ¿Sí? Vamos a poner ejemplos. Vamos a poner ejemplos. Necesito que me digan un ejemplo, ¿sí? Si quieren tomen la palabra, oralicen. Necesito que me pongan un ejemplo prototípico, ¿sí? De texto que es escrito desde su concepción y escrito en cuanto a su canal, que se transmite por la vista. Ejemplo. Ejemplo. Ponencias. Ah, bueno, ya aparece aquí. Ahora respondo estas cuestiones. Ahora respondo estas cuestiones. Una ponencia, exactamente, un artículo científico. El artículo científico sería la muestra de un texto pensado desde lo escrito, ¿sí? Y evidentemente transmitido desde lo escrito. Imaginen que los artículos científicos los tuviéramos que memorizar para poder transmitirlos, ¿verdad?, de forma oral. Sería un horror. Ahora necesito un texto que sea escrito desde el canal, que se ponga por escrito, pero oral desde la concepción. Los chats, exactamente. Yo tengo aquí, Adriana, la entrevista. Dice Cecilia, una carta. Pues una carta probablemente también esté ahí, ¿verdad? También esté ahí, pero fíjense que quizá no es un ejemplo tan prototípico. ¿Por qué? Porque una carta es cierto que tiene una serie de rasgos que desde el punto de vista de la concepción lo acerca a la oralidad, pero tiene otros rasgos que también lo acerca a una estructura escrita, ¿sí? Por tanto, fíjense que quizá no sea un ejemplo tan prototípico y tendríamos que ver a qué, en cuál de las 4 casillas corresponde, precisamente porque la oposición oral-escrito desde el punto de vista concepcional no es algo privativo, no es o una cosa o la otra, puede estar por el medio. ¿Sí? Bien, algo oral
desde el canal y escrito desde la escritura. No, creo que estoy diciendo lo mismo, perdón. Oral desde la oralidad, o sea, canal oral y escrito, eso sería... ay, no, me estoy liando. Escrito desde la concepción. Uy, es que este cuadro es lioso. Hemos hecho EE, ¿sí? Que sería el artículo, ¿verdad? Escrito desde el canal y oral en cuanto a la concepción. Serían los chats, es lo que han dicho antes. Perfecto. Oral en cuanto a la realización, pero escrito en cuanto a su concepción. La canción es complicado. Póngame un ejemplo más claro. Un texto que está pensado desde la concepción escrita, desde lo que sería un texto escrito, pero que no se realiza de forma escrita, se realiza de forma oral. No, fíjate, Cecilia, que eso sería al revés. Un diálogo en una obra de teatro no es... y una entrevista lo mismo. Son... Me están liando a mí mismo, ¿eh? Escrito en la concepción, escrito en el canal, artículo científico. Escrito en la concepción, oral en el canal. Eso es lo que estoy diciendo. Escrito en la concepción, oral en el canal. Un discurso político me sirve, ¿sí? Un discurso político, ¿sí? Fíjense que es un texto, en principio, en fin, esto depende de los políticos. Estoy pensando en la presidenta que tenemos aquí en Madrid. Es un texto que está pensado desde la escritura, ¿verdad? Pero que se realiza de forma oral, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en el caso, no sé, en las catilinarias, ¿verdad? Quosque tandem abutere catilina patientia nostra. Es un texto que desde el punto de vista de su concepción es un texto que se relaciona con lo escrito, pero que se realiza oral, ¿vale? Oral escrito, ya hemos dicho, oral desde la concepción, canal escrito, ya hemos dicho, los chats, también una entrevista, ¿sí? Y oral desde la concepción y a que además se realice de forma oral, una conversación de la calle, una conversación espontánea, exactamente, ¿sí? Exactamente. Por tanto, fíjense que cuando hablamos de oralidad, sí, perdón, ay, por Dios, que me ahogo. Cuando hablamos de oralidad y de escritura, sí, en realidad estamos entendiendo estos dos conceptos desde dos puntos de vista diferentes. Y esto hace que la relación entre ellos sea mucho más compleja de lo que tradicionalmente pensamos, ¿sí? Tenemos que pensar, por tanto, que la relación entre el oral y lo escrito es muy flexible, es muy dinámica, ¿sí? Y esto es algo que hay que tener en cuenta a la hora de acercarnos a los textos del pasado. Ahora voy a decir por qué. Me he saltado algunas preguntas por aquí, algunos comentarios, ¿no? Osterreicher ofrece una tipología, exactamente, Consuelo, es más, yo me estoy basando en los trabajos de Osterreicher, ¿sí? En concreto, él tiene un capítulo que es del año 2004, que está en la historia de la lengua, que publica Cano Aguilar, ¿verdad? Que es precisamente la cuestión de la oralidad y la escritura en textos históricos. Y sí, él habla de esta cuestión. Es cierto que él luego, como buen alemán que era, ¿verdad? Complica y digamos que crea todo un marco teórico tremendo con un montón de subdivisiones y demás. Yo lo que estoy dando es la parte más simple que luego habría que enriquecer, ¿sí? Que habría que enriquecer. El hecho de pensar un discurso oral frente a un auditorio, pero escrito para ser leído, yo ahí, Mercedes, lo diría al revés. Es decir, un discurso escrito en cuanto a su concepción, pero que yo luego leo, ¿sí? Ese sería uno de los usos que estaba señalando. A ver, también los trabajos de investigadoras como Marta Shiro, Adriana Bolívar y Alexandra Álvarez Muro. Sí, ciertamente. Y además has ido a citar Jefferson a tres grandes, ¿eh? A tres grandes. De manera que sí. Ta, 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 ta. Sí, habría que ver, Isabel. Ya les digo, el hecho de que la oposición oral escrito desde el punto de vista de la concepción no sea tajante, sino que sea un continuum,
hace que algunos casos no sepamos muy bien dónde ubicarlos y que tengamos que analizarlos de forma muy precisa. Por eso yo lo que les estaba diciendo es que buscásemos ejemplos prototípicos, ¿vale? Luego otros casos van a ser dudosos, van a estar a mitad de camino. Muchas veces lo que hace la literatura más contemporánea precisamente es jugar con esta cuestión de la oralidad y la escritura y cómo imitar la oralidad en la escritura y cómo crear una especie de textos ambiguos y demás. Todo eso, ¿sí? Por eso yo decía que nos quedásemos con las cuestiones más claras. En todo caso, repito, y voy acabando ya con esto, la relación entre ambos conceptos, oral y escrito, que en principio puede parecer muy sencillo, simplemente tiene que ver con el canal, en realidad es mucho más compleja, porque además de la idea del canal, está también la idea de la concepción, ¿sí? Osterreicher ubica los textos jurídicos. Exactamente, Consuelo, pero me parece que ahí Osterreicher se está dejando llevar por los textos jurídicos. Vamos a ver, es que cuando hablamos de textos jurídicos, los textos jurídicos son un mundo, ¿sí? Es probable que algunos sí que podamos colocarlos en la extrema distancia comunicativa, ¿sí? Y eso es lo que él hace y tiene razón. Estoy pensando, qué sé yo, si agarramos la Constitución de cualquiera de nuestros países, ¿verdad? Evidentemente marca la extrema distancia comunicativa, pero claro, también es un texto jurídico una denuncia, ¿sí? Un texto legal, incluso una denuncia. Y la denuncia ya desde el punto de vista del canal, claramente es texto escrito, pero desde el punto de vista de la concepción, y sobre todo en algunos momentos históricos donde se copiaba lo que decía la otra persona, ya no hay tanta distancia comunicativa. Por tanto, fíjense que los textos jurídicos, depende de qué texto jurídico estemos hablando. Ahora bien, dicho esto, sí, que es por llevarle la contraria a Osterreicher. Si pensamos en el texto jurídico típico y prototípico, tienes toda la razón, Consuelo, ¿sí? Estaría junto con los artículos científicos en la extrema distancia comunicativa, es decir, un texto que evidentemente es escrito en cuanto al canal, ¿sí? Y que evidentemente es escrito en cuanto a su concepción. No cabe duda, no cabe duda. Bueno, voy terminando con esto. Por tanto, fíjense la relación que hay entre estas categorías, oral y escrito, es muy flexible, es muy dinámica, y esto es algo que hay que tener en cuenta cuando nos enfrentamos a un texto, y especialmente cuando nos enfrentamos a un texto del pasado. ¿Por qué? Porque esta idea de la concepcionalidad de los textos también es un hecho histórico, también tiene su propia historicidad. Y quiero decir con esto que no se mantiene igual a lo largo del tiempo. Es decir, textos que para nosotros, desde el punto de vista de su concepción, son claramente textos escritos, si nos vamos al siglo XIII, a lo mejor estaban más cerca de la oralidad, se desplazan por medio, a lo largo, perdón, no por medio, se desplazan a lo largo de esa concepción. ¿Sí? Por tanto, fíjense que si queremos entender bien cuál es la relación entre la oralidad y la escritura en el pasado, lo tenemos que pensar desde su propio momento de creación. Porque, repito, esta concepción del oral y lo escrito no se mantiene igual a lo largo del tiempo, va cambiando, ¿sí? Y piensen, una novela como por ejemplo Don Quijote, donde aparece, y es uno de los grandes logros de Cervantes, aparece lo que para nosotros es la oralidad muy presente, frente a una novela del siglo XIX, que muchas veces resulta, sobre todo las que no son las mejores, ¿verdad?, como medio acartonadas, ¿verdad?, porque se ha sacado mucho de la oralidad frente a lo que ocurre con una novela actual, donde la presencia de la oralidad está mucho más, en cuanto a lo concepcional, está de forma más presente, ¿vale? Por tanto, fíjense que como esta relación entre lo oral y lo escrito dentro de la concepción tiene su propia historicidad y va cambiando a lo largo del tiempo, esto supone que la presencia o ausencia de algunos fenómenos guarda relación con el momento en el que se redacta el texto. ¿Sí? Por tanto, tendremos que analizar estas cuestiones desde su propio momento histórico para poder ver o mejor, tendremos que pensar en el momento histórico en el que estamos para poder buscar lo oral en lo escrito.
si es que eso lo podemos hacer. ¿Bien hasta acá? ¿Bien hasta acá? ¿Preguntas, cuestiones? Un niño que recién inicia la escritura convencional escribe muy cercano a la realidad. Ciertamente, ciertamente. Y de eso precisamente vamos a hablar en la clase de mañana, que es lo que se llaman las manos inhábiles. ¿Sí? Un niño es un ejemplo prototípico de una mano inhábil. Luego describiremos el concepto mano inhábil, ¿sí? De una mano inhábil transicional. Se supone que va a dejar de ser mano inhábil. Hubo personas que no dejaron nunca de ser manos inhábiles, ¿sí? Escribir como se habla, exactamente, Consuelo, pero no como Juan de Valdés, de yo escribo como hablo porque hablo súper bien y escribo así. No, escribo como hablo porque no sé escribir mejor. ¿Sí? Fíjense, esa es la diferencia entre el ideal renacentista de escribo como hablo, claro, hablo muy bien y ahora escribo con mucha sencillez, a escribo como hablo porque, en fin, pues mi abuela, ¿no? La madre de mi padre, que era una mujer prácticamente, era semianalfabeta, ¿verdad? Que escribía como hablaba, no porque fuera renacentista, sino porque no sabía escribir de otra forma, ¿sí? Pero de eso vamos a hablar mañana, de eso vamos a hablar mañana. ¿Bien hasta acá? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál era mi idea con esto que les estaba diciendo? Complejizar la idea de la oralidad y la escritura. Porque, repito, todos nosotros tenemos la escritura como un hábito cotidiano. Nuestra cultura es una cultura eminentemente letrada y todos nosotros somos escritores competentes. Entonces, para nosotros, la oralidad y la escritura están tan juntos que prácticamente ni nos paramos a pensar cuál es la relación entre ellos. Pero ciertamente es una relación tremendamente compleja. Y si nos vamos a la historia, como las convenciones van cambiando con el paso del tiempo, también el reflejo de la oralidad en la escritura y demás va a cambiar. Es algo que tenemos que tener en cuenta cuando nos acercamos a los textos del pasado. ¿Por qué? Porque si no los malinterpretamos. Los malinterpretamos. Y eso es de lo que vamos a hablar precisamente mañana. ¿Sí? Yo necesito que para mañana, además de acabar con esto, que en fin, son 2 hojas, la idea es trabajar con un texto, ¿sí? Recuerden que el curso acababa hoy, ¿sí? Pero el caso de los que quieran venir mañana, ¿verdad? Les voy a pedir que lean uno de los textos que les envié. No sé cómo llamé ese texto, y además no sé dónde lo tengo yo. Es un texto de Nicaragua. Es una oración heterodoxa de Nicaragua. Yo creo que a Cecilia ya le habrá tocado sufrir ese texto. Pero es un texto muy interesante para ver precisamente la relación entre la oralidad y la escritura, porque no es un texto de un niño, pero como si lo fuera, como si lo fuera. Y aparte es un texto muy bonito, es una relación heterodoxa, se llama la relación del Santo Sepulcro, un texto del siglo XVI que sigue vivo a día de hoy en México, en el siglo XX-XXI, ¿verdad? Y que ha ido pasando de padres a hijos, porque además es un texto que se prohíbe, en fin, una cuestión de literatura popular hermosísima. Vamos a trabajar con ese texto, y es más, lo van a leer ustedes para que no sea yo siempre el que está hablando. ¿Bien hasta acá? ¿Preguntas? ¿Cuestiones? ¿Sí? Bueno, pues entonces mañana acabamos con esto, pasamos al texto para que vean simplemente cómo nos acercamos, cómo obtenemos oralidad de la escritura y bueno, y con eso cerramos el curso. ¿Vale? Bueno, pues los dejo entonces, aprovechen su viernes y nos vemos mañana sábado. Nos vemos mañana entonces. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Chao.